Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. ¿Puede una ley estatal decidir quién compite en los deportes femeninos? ¿Deberían contarse los votos que llegan 2 semanas después de unas elecciones? ¿Es constitucional exigir la lista de donantes a una organización provida? Estos no son temas abstractos, son decisiones judiciales en curso que afectarán directamente la manera en que vivimos, votamos, competimos, opinamos y criamos a nuestros hijos. A partir de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal del país, se prepara para resolver 9 casos cruciales que pueden redefinir el terreno de juego en derechos civiles, expresión religiosa, política electoral y justicia penal. Y si usted cree que nada de esto le afecta, deténgase a pensar. ¿Qué pasará si sus hijos ya no pueden competir en igualdad de condiciones en su equipo escolar? ¿O si su voto se cuenta o no? ¿O si puede el gobierno tener acceso a los donantes de una ONG simplemente por la creencia que estos profesan? Desde las competiciones de deportes femeninos, como decimos, hasta basarse en el coeficiente intelectual de los condenados para decidir si se les administra la pena de muerte o no, estos casos podrían sentar precedentes por décadas. No se trata ya de derecha o de izquierda. Se trata de derechos, límites y valores comunes. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado sin pisotear las libertades? ¿Dónde trazamos la línea entre inclusión, protección y justicia real? En este vídeo le contaremos por qué estos 9 casos importan tanto, qué está en juego y cómo le afectan a usted, a su familia y a su país sin filtros políticos, sin alarmismos y con el respeto que merece un debate profundo. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. La Corte Suprema de Estados Unidos ya se prepara para asumir su nuevo periodo judicial que comenzará en octubre. Y es que analizará varios casos que van a provocar un fuerte impacto tanto a nivel social como político. Del otoño al invierno, escuchará argumentos en causas que abarcan desde la privacidad de los donantes de los centros de ayuda al embarazo a la redistribución de distritos electorales. Y todo esto ocurre tras un fallo del que informamos en su día, que pueden ver en nuestro canal, que permitió que Tennessee prohíba ciertos procedimientos médicos relacionados con el cambio de género en menores. Ahora, la Corte Suprema volverá a abordar temas transgénero en 2 casos que tratan de que se revoquen leyes estatales que impiden la participación de hombres trans en competiciones deportivas femeninas. En otro caso, en New Jersey, se analizará si el gobierno estatal puede exigirle a las organizaciones pro vida que revelen la identidad de sus donantes. Además, el tribunal tratará 3 causas vinculadas al derecho electoral, entre ellas los límites al gasto en campañas políticas, la redistribución de distritos basada en criterios raciales y la validez de contar los votos que se reciben después de que se cierren las urnas. En total, la Corte evaluará 9 casos cruciales que podrían sentar precedentes en materia de derechos individuales, de políticas de género, de libertad de expresión y de procedimientos electorales. Derechos trans y deporte. La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para decidir sobre un tema que ha generado fuertes debates sociales: la participación de personas transgénero en deportes femeninos. 2 jóvenes transgénero, Lindsay Hickox y VPG, luchan en los tribunales para competir en Idaho y Virginia Occidental porque las leyes estatales les impiden participar en equipos deportivos femeninos. Para los jóvenes, el litigio representa algo más que deporte, según dicen, una lucha porque se reconozca su identidad y sus derechos civiles fundamentales. Pero en el otro lado tenemos a quienes apoyan las prohibiciones estatales y de la administración Trump, y aseguran que no es otra cosa que sentido común, y que las leyes que hay sencillamente protegen los derechos de las atletas femeninas, de las deportistas femeninas, y que se compita en igualdad de condiciones. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica para prohibir que los hombres compitan en los deportes femeninos. Ya era hora.
Bajo la administración de Trump, defenderemos la orgullosa tradición de las mujeres atletas y no permitiremos que los hombres golpeen, lesionen ni engañen a nuestras mujeres y niñas. De ahora en adelante, los deportes femeninos serán solo para mujeres. En resumen, esta decisión del tribunal tendrá un impacto directo en la vida de los jóvenes trans y en el futuro de las políticas sobre identidad de género en todo el país, ya que muchos estados podrían animarse a levantar las mismas prohibiciones de ahora en adelante. O cuando surja el fallo, también está el debate de fondo de que la administración Trump le está retirando fondos a escuelas y universidades en las que participan personas trans en los deportes femeninos. Ahí sigue la lucha. En resumen, este caso pone sobre la mesa un choque profundo entre enfoques muy distintos de conceptos como derechos, libertad y justicia. La prohibición sobre la terapia de conversión en menores. La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para analizar la legalidad de la ley de Colorado que prohíbe la llamada terapia de conversión en menores, en niños. La normativa, que se aprobó en 2019, impide que terapeutas colegiados participen en iniciativas para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un menor. Kelly Schultz, una terapeuta, fue quien presentó la demanda. Asegura que la ley viola su derecho a la libertad de expresión al impedirle hablar libremente con sus pacientes sobre ciertos temas, incluso cuando los menores buscan esa ayuda de forma voluntaria. El Estado, por su parte, argumenta que la ley no censura el discurso, sino que regula la conducta profesional para proteger a los menores de prácticas que han sido ampliamente denunciadas como dañinas, como perjudiciales. Es decir, Colorado defiende la ley como medida de salud pública y los tribunales inferiores le dieron la razón al Estado. Tanto el Tribunal de Distrito como la Corte de Apelaciones consideraron que pueden regular las terapias si están ligadas a una conducta profesional que el Estado considera perjudicial. Pero un juez del Tribunal de Apelaciones advirtió que esta postura representa una amenaza seria a la libertad de expresión y que podría acabarse censurando cualquier idea considerada ofensiva. Así que, básicamente, el juez advierte de que peligra la primera enmienda. Y el fallo de la Corte Suprema ahora podría impactar leyes similares en al menos 20 estados. Para los defensores de la libertad de expresión, este caso representa un límite clave, crucial, sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos estatales al regular la práctica profesional. Redistribución de distritos para favorecer a las minorías. La Corte Suprema de Estados Unidos volverá a analizar una disputa clave sobre redistribución electoral en el caso Luisiana contra Calais. El conflicto gira en torno a un mapa del Congreso que incluye 2 distritos de mayoría negra en un estado donde los afroamericanos representan cerca de 1/3 de la población. En 2023, un juez federal determinó que el mapa original, con un solo distrito de mayoría negra, violaba los derechos de representación de los votantes afroamericanos y ordenó modificarlo para incluir un segundo distrito. Pero luego, los votantes no negros presentaron una demanda alegando que esa nueva versión del mapa discriminaba por raza. Un panel de jueces les dio la razón y restauró el diseño anterior. Sin embargo, en mayo de 2024, la Corte Suprema permitió el uso del mapa con 2 distritos de mayoría negra para las elecciones de ese año. Los votantes no negros objetaron el nuevo mapa electoral, y el caso llegó a la Corte Suprema, como decimos, en marzo, pero el tribunal evitó pronunciarse en junio y decidió posponer el fallo para su próximo periodo. El que empieza ahora, el juez Clarence Thomas, criticó esa decisión y afirmó que el tribunal tiene la obligación de resolver estos casos sin demora. ¿Por qué es tan importante? Porque el fallo podría cambiar el equilibrio político. El mapa afecta a la representación, al número de congresistas en la Cámara de Representantes. En resumen, el resultado podría tener implicaciones directas en el equilibrio de poder en el Congreso. En 2024, los republicanos ganaron 4 de los 6 escaños federales en juego en Luisiana. Si el tribunal anula el nuevo mapa,
los distritos podrían volver a modificarse antes de las próximas elecciones legislativas, afectando tanto la representación como el poder político en el Estado y a nivel nacional. Partidos políticos que coordinan el gasto con los candidatos. La Corte Suprema de Estados Unidos evaluará si los límites impuestos al gasto coordinado entre partidos políticos y candidatos violan la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión. La Corte Suprema analizará estas reglas sobre financiación política en un caso impulsado por el Comité Senatorial Nacional Republicano, el senador J.D. Vance y el ex representante Steve Chabot. Los demandantes cuestionan los montos máximos que los partidos pueden gastar en conjunto con sus candidatos al Congreso. Actualmente esos montos varían según el Estado y la Cámara, desde poco más de 63.000 hasta casi 4 millones en estados con gran población como California. Los demandantes argumentan que esas restricciones impiden una comunicación eficaz entre los partidos y sus candidatos. Según su petición, esto equivale a prohibir la comunicación entre un entrenador y su mariscal de campo en el último minuto de un partido empatado. Y los republicanos afirman que los límites impiden coordinar campañas. Pero el caso desafía una parte crucial de la Ley Federal de Campañas Electorales. Aunque en 2024 un tribunal de apelaciones reconoció que los límites coordinados chocan con decisiones más recientes de la Corte Suprema sobre libertad de expresión, también dijo que la Corte ya había apoyado esas restricciones en un fallo de 2001. Ahora, con una Corte más inclinada a expandir las protecciones de la primera enmienda en temas de gasto político, se anticipa un debate clave. Y es que este fallo cambiaría el financiamiento electoral a nivel nacional. Al final, una revocación de estos límites podría redibujar el panorama electoral, permitiendo una coordinación mucho más estrecha entre partidos y candidatos, y abriendo la puerta a mayor influencia de grandes donantes y grupos partidarios en campañas federales. La impugnación del recuento de votos después del día de las elecciones. La Corte Suprema de Estados Unidos analizará si un congresista puede impugnar una ley electoral de Illinois que permite contar papeletas hasta 14 días después del día de las elecciones. El representante republicano Michael Bost presentó la demanda y alega que la ley estatal contradice el mandato federal que fija un único día para las elecciones nacionales. Illinois es uno de los 18 estados que aceptan votos por correo después del día de los comicios, siempre que tengan matasellos previo. El fallo podría abrir la puerta a impugnaciones en otros estados. Pero si bien es verdad, los tribunales inferiores rechazaron el caso por falta de legitimación, es decir, por considerar que Bost no tenía derecho legal a demandar. Pero ahora la Corte Suprema decidió escuchar el caso y podría cambiar ese criterio. Una victoria de Bost pondría en jaque leyes similares en otros estados. Si la Corte falla a favor del congresista, el caso volvería al Tribunal Inferior y podría reabrirse el debate sobre el recuento de votos después del día electoral en todo el país. Nueva Jersey demanda a un centro de embarazo Provida por su lista de donantes. La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si el estado de Nueva Jersey puede exigir judicialmente los registros de donantes de una organización Provida. Se acusó a la organización First Choice Women's, que ofrece asesoramiento gratuito en embarazos no planificados, pero no realiza abortos, de prácticas engañosas. El fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, presentó la demanda. El señor Platkin sostiene que la ONG engaña a clientes y donantes porque su postura provida es explícita en su sitio web de recaudación, pero no en el destinado al público que busca servicios. El fiscal emitió una citación para obtener los nombres de los donantes. First Choice se negó, alegando que se vulnerarían derechos de privacidad y libertad de expresión, y entonces acudió ante la justicia para bloquear el pedido. Aunque los tribunales inferiores se negaron a suspender la citación, la organización insiste en que la información donante debe permanecer confidencial. El fallo podría sentar precedentes sobre privacidad y libertad de expresión, que duda cabe, y ahora la Corte Suprema
abordará si una citación estatal de este tipo viola la primera y la cuarta enmienda. El resultado tendrá repercusiones para miles de organizaciones, en realidad sin fines de lucro, en todo el país. Un predicador callejero controvertido. La Corte Suprema analizará si una persona puede demandar al gobierno por violar su libertad religiosa, incluso si previamente fue condenada bajo la ley que ahora impugna. Gabriel Olivier, un evangelista callejero de Mississippi, ha sido condenado en 2021 por violar una ordenanza local que limitaba las protestas en eventos públicos. Ocurrió tras predicar en la entrada de un concierto con lenguaje ofensivo hacia los asistentes. Recibió una sentencia suspendida de 10 días, pero luego quiso demandar al municipio por violar su derecho a compartir su fe, amparándose en la ley federal conocida como Sección 1983. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones bloqueó su demanda. Basándose en un fallo de 1994, argumentó que no se puede demandar porque implicaría que se tiene que invalidar una condena penal previa. Entonces Olivier apeló ante la Corte Suprema, argumentando que su sentencia no implicó detención y, por tanto, no tuvo una vía legal para impugnar la ordenanza por habeas corpus. En resumen, la Corte Suprema deberá decidir si una condena impide reclamar si se violan los derechos del condenado. El caso podría sentar un precedente sobre los límites para demandar a gobiernos locales por violaciones a los derechos constitucionales, especialmente en cuestiones de libertad religiosa y expresión pública. Veterano de Afganistán desafía a contratista de defensa. La Corte Suprema evaluará si un veterano estadounidense herido en Afganistán puede demandar a una contratista del gobierno por negligencia en seguridad. El caso podría redefinir los límites de responsabilidad civil en zonas de guerra. Winston Hensley resultó gravemente herido en un atentado suicida perpetrado por un empleado de la empresa Fluor Corporation que trabajaba en una base militar estadounidense. Una corte de apelaciones desestimó la demanda al considerar que la ley federal sobre reclamos por agravios, que protege al gobierno en actividades de combate, también aplica a contratistas militares. El fallo podría marcar un precedente para futuros casos de contratistas en conflicto. Tanto es así que la Corte Suprema analizará si esa protección legal se extendió correctamente y si Fluor Corporation debe rendir cuentas por los fallos de seguridad que facilitaron el atentado. La evaluación del coeficiente intelectual y la pena de muerte. En 2002, la Corte Suprema dijo que los criminales con discapacidad intelectual no podían ser sentenciados a muerte. ¿Por qué? Porque esto violaría la prohibición de la octava enmienda sobre el castigo excesivo. La Corte Suprema revisará si es constitucional ejecutar a un hombre con posible discapacidad intelectual. Joseph Clinton Smith fue condenado a muerte en Alabama, pero obtuvo puntuaciones de coeficiente intelectual apenas por encima del 70, el umbral estatal para considerar discapacidad. Aunque sus 5 pruebas de coeficiente intelectual oscilaron entre 72 y 78. Un tribunal de apelaciones, sin embargo, anuló la sentencia al considerar el margen de error. Alabama y la entonces administración Trump pidieron revertir ese fallo argumentando que varias de las puntuaciones elevadas deberían haberse tomado en cuenta también, no solo la más baja. Ahora el fallo podría redefinir cómo se mide la discapacidad en casos penales. La decisión de la Corte podría impactar futuras condenas a muerte en todo el país. Y bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión.
Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.